Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? Efectivamente, querido Jorge, hoy vamos a colocar otro libro más, otro volumen más en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. Hoy vamos a colocar un texto que, que reúne todas las condiciones para ser una pequeña gema en el repertorio de nuestra biblioteca, porque es un libro, un original, es un libro que reedita un texto del 1600 escrito por un médico, filósofo, teólogo y escritor sefaradí portugués perseguido y encarcelado por la Inquisición durante 3 años y obligado 2 años a llevar el San Benito. Me estoy refiriendo a Isaac Orobio de Castro, que agrega el Isaac cuando vuelve o puede volver al judaísmo, cuando se traslada a Ámsterdam, un contemporáneo de Spinoza que estaba en posiciones disímiles y contrarias a Spinoza, nacido en Braganza en 1620 y fallece en Ámsterdam en 1687, y don Isaac Orobio de Castro, entonces, este médico, filósofo, teólogo y escritor sefardí, escribe un tratado polémico, una refutación a la doctrina cristiana, o sea, un libro entre comillas peligroso, un libro destinado a formar parte del Index, a ser un libro prohibido, un libro de circulación clandestina. Y, y en este caso tenemos la suerte, y se lo debemos a la profesora e investigadora Miriam Silveira, que es quien curó y, y- y anotó y a quien estuvo el cuidado de este volumen del doctor Isaac Orobio de Castro. Volumen que lleva por título originalmente Prevenciones divinas contra la vana idolatría de las gentes, y que, como recién mencionamos, es una diatriba, una impugnación de la teología cristiana. Y la edición de este libro es el original en español de Orobio de Castro, de Prevenciones Divinas contra la vana idolatría de la gente, escrito alrededor del 1660 y algo, porque no está muy claro el año de la escritura, y traducido al italiano. Como es una edición italiana, el texto se conserva tal cual en español, un español antiguo, y a su vez para el público italiano está traducido al italiano. Por supuesto, a nosotros como lectores en español, la traducción al italiano no nos es tan necesaria, pero sí lo es el estudio preliminar, porque es un texto que tiene una batería de apoyo eh, bibliográfico y de anotaciones y de explicaciones y de contexto histórico, sin el cual sería muy difícil disfrutar acabadamente, de forma acabada, de este texto maravilloso. Entonces, esta pequeña joya de casi finales del 1600 del siglo XVII
Está, decíamos, curada y anotada por la profesora Miriam Silveira, que actualmente enseña, tiene la cátedra de judaísmo en la Universidad de Palermo, en Sicilia, en Italia, y este, mm, está especializada en el pensamiento judío, sobre todo del siglo XVII. Es una gran estudiosa de este periodo. El texto, en este caso, yo recomiendo mucho esta edición, porque de hecho con esta edición uno tiene el texto completo en español, este, muy bien anotado, con un estudio preliminar también de Gianni Paganini, pero el estudio de Miriam Silveira es fundamental. Está editado en Florencia por una editorial muy prestigiosa, que tiene un catálogo muy cuidado sobre estos textos clásicos y antiguos, que es la editorial Leo Olsky Editore, y puntualmente este libro que tiene todas las características de una pequeña joya para tener en la biblioteca propia, se editó en Italia, les digo la fecha de edición. A ver, estoy hojeando el libro si encuentro exactamente para darles la fecha de edición exacta. La fecha de edición es de, a ver si la encuentro. Bueno, estoy tratando de encontrar exacta la fecha de edición del libro, pero no la estoy encontrando, pero es un libro reciente, de reciente edición. Ahora, una cosa muy interesante de este texto es que el estudio de Miriam Silveira comienza con una suerte de dicto o de estatuto, mejor, de Escamot, que se dieron a sí mismos, este estatuto que se dieron a sí mismos los judíos de Ámsterdam en 1639, cuando se agrupan en la única comunidad de la época judía en Ámsterdam, que era la comunidad Talmud Torá. Y allí, en este estatuto, en estos escamot, se dice que nadie hable de religión con los goim para convencerlos de seguir nuestra sagrada ley, ni les diga palabras escandalosas sobre su fe. Hacer lo contrario sería perturbar la libertad que disfrutamos y hacernos odiosos por una razón que no constituye ley ni obligación. Y lo interesante de este texto de Orobio de Castro, de Isaac Orobio de Castro, es que es un texto que claramente transgrede este estatuto que se había dado a sí mismo la comunidad judía de Ámsterdam, y avanza hacia una polémica eh, con las raíces o ciertos principios doctrinales de la teología cristiana. Y haciendo así, la idea no era tanto impugnar o rechazar el cristianismo, cómo consolidar y ayudar a quienes retornaban a la fe mosaica, quienes hacían esta suerte de teshuvá, quienes salían del closet de alguna manera cuando arribaban desde España o Portugal hacia Ámsterdam. Eh, Esto es muy importante. También es un libro transido por experiencias dolorosas en el cuerpo, porque hay que pensar que el propio doctor Isaac Orobio de Castro fue denunciado, creo que durante su estadía en Toulouse, a la Inquisición, y creo que ya lo mencioné,
fue torturado durante 3 años en las mazmorras de la Inquisición, de modo que hay también una memoria del padecimiento que, por supuesto, también opera. Este, mm, Finalmente, eh, también decir que es un texto complejo porque así como el doctor Orobio de Castro eh, manifiesta una adhesión dogmática en el buen sentido a la normatividad judía, también es verdad que eh, plantea los límites de la razón para acceder a la verdad y en este sentido no es ajeno al espíritu escéptico, incluso iluminista, ¿no? En el prólogo la profesora Silveira se refiere a la influencia del propio Orobio de Castro en el pensamiento ilustrado, de modo que cuando rápidamente se califica a Orobio de Castro o el pensamiento de Orobio de Castro de dogmático, hay que ser cuidadoso porque precisamente siendo dogmático en la fe, también es escéptico en cuanto a el alcance del entendimiento humano para abarcar la multiplicidad de los fenómenos del universo. De modo que, querido Jorge, recomendamos este libro que es una pequeña gema en el sentido que podemos acceder en español a, a una pieza polémica escrita por un judío que vuelve a su fe en un contexto muy complicado dentro de la comunidad judía de Ámsterdam, ¿no? Con expulsiones, excomuniones diversas y también con persecuciones del otro lado de la Inquisición. Muchas gracias, Pablo, por habernos atendido una vez más y esperamos contar contigo en las próximas entregas.